Ya. El trabajo final que tienen que presentar es un diagnóstico y propuesta de la forma en la que se desempeña una materia desde el punto de vista de la formación integral docente, estudiante universitario. ¿Ya? El formato para la presentación, el que me pidieron acerca del tamaño de letra, tamaño de página, márgenes, interlineados, son los que utiliza posgrado. Es decir, si ustedes se esfuerzan para este trabajo con ese formato, les va a servir para el trabajo final del diplomado. ¿Listo? El tamaño de letra puede ser, es de 12 puntos, puede ser Arial o Times New Roman. Esos son los dos tipos de letra aceptados por posgrado. El tamaño de todo el texto es de 12 puntos. ¿Listo? Los márgenes a la izquierda de 4 centímetros y todos los demás de 3 centímetros. A la izquierda para anillar o empastar. ¿Listo? En el caso de ustedes no van a presentar ni anillado ni empastado, pero sí vayan familiarizándose con este formato. El tamaño de papel es el tamaño carta, que tiene una dimensión de ancho de 21.59 centímetros y alto 27,94 centímetros. El texto tiene que ser justificado. ¿Qué significa? Que tiene que estar seleccionado esto. En la parte de inicio de Word tiene que seleccionarse esta forma de justificar el párrafo. Es decir, que todo esté rectito a la izquierda y recto a la derecha. No puede estar centrado a la izquierda o a la derecha solamente, tampoco centrado al medio. Tiene que ser todos los párrafos justificados. Para los títulos tiene que ir en formato tipo título. ¿Qué es formato tipo título? Cada primera letra, la primera letra de cada palabra con mayúscula, excepto en las que son los conectivos como y, entre, el, en, la, de, ¿no es cierto? Esas no van con mayúscula. El resto va con mayúscula para los títulos. En los párrafos, solamente la primera letra de cada párrafo o de cada oración va con mayúscula. ¿Ya? Los números de páginas, ¿no? Los números de página los tienen que colocar en la parte inferior derecha. ¿Ya? ¿Cómo hacen eso? Se van a insertar, vamos a la página, a empezar. Pie de página. No pie de página, número de página. Aquí está, miren. En insertar, más o menos acá, donde dice encabezado y pie de página, ahí buscan número de página. Hacen clic en la flechita, en esta flechita y despliega estas opciones. Entonces van a ver que dice final de página. La segunda opción dice final de página y escogen la tercera opción. Es decir, abajo al final de la página y en el lado derecho. No en el lado izquierdo, no al centro, sí al lado derecho. Acabo de hacer clic ahí y entonces en cada página, en la parte inferior derecha, aparece el número de página. ¿Ya? Hago clic acá 2 veces y ya me regresé al texto. Entonces ya está el número de página en la parte inferior derecha. La extensión del trabajo tiene que ser entre 5 y 10 páginas, sin contar los anexos. ¿Ya? Puede que hasta la bibliografía lleguen a la página 10, o puede que hasta la bibliografía lleguen a la página 5, si lo hacen cortito el trabajo. ¿Ya? ¿Qué partes va a contener el trabajo? Va a contener 5 partes. Primero, una descripción del hecho educativo, es decir, una descripción general de la materia. Les he pedido que analicen una materia que hayan cursado ustedes y es la que les gustaría impartir docencia en la universidad. Vayan preparándose porque en los siguientes 2 módulos de didáctica 1 y 2 ya van preparando el trabajo final del diplomado que consiste en preparar un plan de clase. Ya van a hacer un análisis de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, objetivos, contenidos, métodos, técnicas que van a aplicar. Eso en el trabajo final del diplomado, pero en el nuestro solamente vamos a hacer un análisis de la formación integral docente-estudiante. ¿Sí, Gabriela? ¿Alguna pregunta?
Inge, buenas noches. Con respecto a este punto, bueno, yo estaba ya analizándolo esto. Eh, Mire, descripción del hecho educativo. Usted, en esta parte tenemos que hacer mm, un análisis, dice, ¿no ve? Lo que es la educación superior acá en Bolivia, dice mundial, nacional, regional, local, ¿verdad? Acá, esta parte de Y acá. ahí, Sí. claro, y también nos dice, ahorita usted nos dice que tenemos que analizar una materia que nosotros hayamos cursado. Pero si nos damos cuenta, el tiempo que ha transcurrido entre lo que nosotros hemos cursado a la de ahora, puede haber una variación, puede ser que sea diferente. Entonces, nosotros con qué criterio vamos a analizar, porque muchos ya hemos egresado hace varios años. No importa, Entonces, no sé no si se, importa. Tienen que hacer justo a ese, al momento en el que ustedes estaban como estudiantes. No importa que hayan egresado hace muchos años, ¿ya? Lo importante es que hagan el análisis de cómo era. Y ahora con todas estas tendencias nuevas, con todo lo que están aprendiendo, en la tercera parte van a hacer una propuesta. ¿Ya? Entonces, lo siguiente, en la primera parte tienen que hacer lo siguiente, les iré explicando con calma, ¿ya? Y por partes. Va a tener entonces estas 5 partes. La quinta es opcional, la de los anexos. La primera parte es una descripción del hecho educativo, no tiene que ser más de una página. Tienen que hablar de la educación superior, pueden hablar un poquito acerca de la materia que han escogido. Eh, Hablen de esa materia a nivel mundial, a nivel regional. A nivel regional son los países que están alrededor de Bolivia. A nivel nacional, a nivel local, ¿ya? Entonces, hablan un poco de esa materia. ¿Listo? También pueden complementar ese análisis del hecho educativo a donde estoy adelantando. Entonces, esa es una descripción. Después hacen el análisis de la formación integral docente-estudiante, aplicando lo que hemos visto en la materia. Y luego una propuesta para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde el punto de vista de la formación integral docente-estudiante. Primero analizamos qué cosas buenas tenía cuando se impartió esa materia a cargo del docente que la impartió, qué cosas malas. ¿Ya? Eso lo analizan en el diagnóstico. En la propuesta ustedes dicen qué cosas quieren mejorar con lo que hemos aprendido en el módulo. ¿Ya? Lo que sí es importante es que vayan registrando la bibliografía consultada en los formatos que he establecido posgrado y la parte de los anexos para anexar alguna información, como puede ser el plan analítico. ¿Ya? Entonces vamos por partes. La primera parte es descripción del hecho educativo. Ahí lo que ustedes deben hacer es una breve introducción sobre la educación superior a nivel mundial, regional, nacional. ¿Ya? Eso que no pase de unos 2 párrafos o un párrafo cortito para hablar de la educación a nivel mundial, de la educación superior, es decir, educación universitaria a nivel mundial, a nivel regional, a nivel nacional. Esa información ustedes posiblemente la saquen de internet o de libros, entonces se van a fijar la forma de registrar citas bibliográficas, es decir, mencionar a otros autores. Toda información que ustedes saquen para evitar que sea considerada robo intelectual, para evitar que sea considerada como plagio, tienen que citarla correctamente. Todo lo que ustedes no lo han pensado y lo están repitiendo de otro autor, tienen que mencionar de qué autor están sacando esa información. Por ejemplo, pueden decir Rodríguez, entre paréntesis, 2015, dice que la educación superior a nivel internacional está tendiendo a una formación basada en competencias. ¿Ya? Esa visión ha sido adoptada a nivel regional, nacional y actualmente la Universidad Juan Miguel Faracho también lo está haciendo. Pueden revisar si es que hay algún artículo de internet o algo, lo pueden revisar. ¿Ya? Y registran la bibliografía. Después de hacer esa breve introducción de la educación superior a nivel mundial, regional, nacional y a nivel local, después recién vemos la materia en específico. ¿Ya? ¿Cómo pueden buscar información? Les voy a mostrar en este momento. ¿Listo? Voy a dejar de compartir acá. Me voy a ir a Google. Voy a abrir una página nueva de Google. Todos ustedes tienen cuenta en Google.
Todos los que tienen teléfono inteligente tienen un correo electrónico de Gmail, así que tienen cuenta en Google. Acá, estos 9 puntitos son las aplicaciones de Google. Hacen clic ahí. Buscan aquí en Drive. En Drive. Buscan en Drive y colocan nuevo. Acá fíjense, un nuevo. Pueden abrir un documento nuevo. Esto les sirve para ir recabando bibliografía, citas bibliográficas correctas de información que ustedes vayan a buscar. Generalmente buscan información en Internet, ¿no es cierto? Porque no tenemos mucho acceso a bibliotecas ahora y en nuestro medio no hay bibliotecas disponibles, especializadas. Entonces buscan aquí en documentos de Google. Les repito, han entrado a los 3 puntitos, las aplicaciones de Google. Luego han entrado a Drive, a mi unidad Drive, y ahí han hecho clic en Nuevo. Una vez que hacen clic en Nuevo, escogen documentos de Google. Es decir, es como Word, pero de Google. Una vez ahí, fíjense, van a buscar la estrellita que está por acá. Yo voy a escribir, por ejemplo, educación superior a nivel mundial. ¿Ya? Entonces, esta estrellita es la de explorar. Acabo de oprimir ahí, de clic ahí, y me va a ofrecer información. A ver, no seleccioné bien. Voy a seleccionar esta parte. Educación superior a nivel mundial. Hago clic acá en la estrellita que dice explorar. Y dice, a ver, este es un curso de introducción a la educación de creadores y aprendizaje basado en proyectos. No, no me interesa. Esto es de una universidad Webster. No. Situación de la educación. Situación de la educación superior a nivel mundial. Entonces hago clic ahí. Esta exploración la cierro. Hago clic acá. Tendencias mundiales en la educación. Ah, esto sí me gusta. El documento para el cambio y el desarrollo de la educación superior, publicado en 1995, es muy antiguo. El 95 no nos sirve. Traten de buscarse del 2015 en adelante. Aquí hay otro, de desafíos de la educación superior, ¿ya? Cómo el mundo profesional necesitará cada vez más individuos familiarizados con procesos científicos. Parece interesante. Entonces, miren, parece interesante. Podemos colocar ese texto, insertar ese texto, hice clic en más, insertar ese texto y vean acá al final de la página, se me va a aparecer eso. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Insertar ese texto, apareció ahí. Y aquí abajo aparece esta especie de referencia. ¿Ya? La forma de citar es la siguiente. Ustedes hacen clic acá, visitan este sitio. Estoy haciendo clic ahí, visito el sitio. Voy a leer. Esto es de la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, para la educación, la ciencia y la cultura. Es decir, es un lugar serio donde pueden encontrar información seria. Esto es de agosto del 93, es muy antiguo. Entonces, luego pueden googlear y buscar información más actualizada. ¿Ya? Lo que les digo es que pueden buscar, aquí el autor, por ejemplo, es OEI. Esto es del 93. Cuando estén registrando ustedes la bibliografía, no solo van a colocar así una dirección de internet, tienen que colocar en la bibliografía algo más completo. Tienen que colocar un número de referencia bibliográfica, el autor OEI, el año de la publicación, 1993, el título, me voy a ir a ver el título, desafíos de la educación superior en relación, eso me lo copio, este título, y es el título de acá, ¿ya? Ahí. Ese es el título largo de ese documento que acabamos de ver. Después buscamos la editorial. No hay editorial, pero es una revista. Y aquí están los datos de la revista.
Entonces, esos datos de la revista los coloco. Revista Iberoamericana de Educación número 2 y demás. ¿Ya? Ahí está la referencia bibliográfica. Es una referencia muy completa. Y como ha sido obtenida de internet, colocamos disponible ¿dónde? Disponible en, y ahí recién copiamos la dirección. Copiamos la dirección. Ahí está copiada la dirección. Y además copian esto. La fecha de acceso ha sido la fecha de... Cuando sacan información de internet, tienen que copiar la dirección y también la fecha de acceso. ¿Por qué? Porque el día de mañana puede que desaparezca ese sitio web y les digan, pero ¿de dónde sacó usted esa información? Entonces ahí está bien respaldado el autor, el título y todo. Entonces todo esto lo voy a poner en formato de la letra tipo Arial, que sea de tamaño 12, como decía el documento, con negrillas, sin negrillas, todo de color negro y esto uniforme. ¿Ya? Sin esta parte resaltada. Y está. Ahora sí. De esa manera se registra en la bibliografía. ¿Listo? Cuando vean, les voy a explicar más tarde cómo tienen que registrar en la bibliografía. Miren, de este archivo yo saqué esta información. Entonces, vamos a decir, vamos a citar. Citar es, si van a sacar un texto de otro autor que no son ustedes, acá me falta justificar, lo voy a justificar. Justificar. Entonces, este texto lo saqué de otro autor. Voy a colocar entonces, como menciona OEI, que año 1993. Ahí decimos, como el mundo y demás. Entonces, lo que acabo de hacer es citar una fuente bibliográfica. Acabo de citar una fuente. Se dice, se menciona quién es el autor, entre paréntesis, el año. Y se pone. La otra forma de citar la fuente es, si tenemos todo este párrafo que lo hemos copiado de otro autor, entonces lo copiamos y al final colocamos quién fue el autor, OEI, el año 1993. ¿Ya? Cuando están redactando el documento, estas son las dos formas de citar bibliografía. De esta forma, o al final, colocan entre paréntesis el autor, su apellido, el año. Luego les voy a explicar más a detalle cómo se hace eso. Y al final del documento, y al final del documento, tienen que registrar la bibliografía, las referencias bibliográficas. Este fue el primer libro que puse, o podemos colocar en orden alfabético los autores. Autor, su apellido, como inicial del nombre, entre paréntesis el año, luego el título, acá es el título. Luego de ello, la editorial, el lugar de publicación, o si es de internet, colocamos disponible en esta dirección de internet y la fecha de último acceso. ¿Ya? Eso les quise explicar ahorita de cómo obtener fuentes bibliográficas. ¿Ya? Cómo registrar citas de otras fuentes y también cómo registrar la bibliografía. ¿Listo? Ahora vamos a volver al trabajo. Ya. Entonces, esta partecita de buscar información, una breve introducción de cómo está la educación superior a nivel mundial, regional, nacional y local, pueden sacar de internet, pero siempre registren a sus fuentes. Es permitido que ustedes obtengan información de otros autores, porque el conocimiento no nace con nosotros. Tenemos que buscarlo de otros autores, pero todo lo que mencionamos que no ha sido desarrollado por nosotros, tenemos que mencionar quién fue el autor. ¿Ya? Por eso la importancia de las citas bibliográficas, de citar a las fuentes y de registrar correctamente la bibliografía. ¿Ya? Entonces, como parte de esta descripción del hecho educativo, ahora vamos a ver este segundo párrafo de la primera sección. Aquí tenemos que describir la materia, el nombre de la materia, a qué área de conocimiento pertenece,
de qué carrera es, de qué facultad, en qué universidad fue que cursamos esa materia. ¿Ya? Una breve descripción. Si gustan, pueden adjuntar en los anexos el programa analítico de esa materia, si es que lo encuentran, y si no, no lo ponen. Pero por lo menos busquen estos datos de cuando ustedes estudiaron o actualmente. Puede que estén esos datos en el programa analítico, por eso se los he presentado, para que lo puedan encontrar, y puede estar disponible en internet. Entonces, el nombre de la materia, el área del conocimiento, la carrera a la que pertenece esa materia que han estudiado ustedes, en qué facultad estudiaron y en qué universidad estudiaron. ¿Ya? No lo hagan como robots, hagan una redacción que vaya como un cuento, contando. ¿Listo? La materia que se está analizando en el presente trabajo es la materia de ingeniería económica. Pertenece al área del conocimiento de las ciencias financieras, de la carrera de ingeniería industrial. Esta carrera pertenece a la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Mayor de San Simón, y cuando se la cursó fue el año de 1995, por ejemplo. Yo les acabo de contar sobre mi materia, ingeniería económica. ¿Ya? Ustedes pueden describir proyectos, pueden describir administración de personal, pueden escribir metodología, pueden escribir psicología organizacional, la materia que quisieran dictar ustedes en la universidad y para lo cual se están preparando. ¿Listo? Entonces, si pueden Inge, conseguir, ¿sí? una consultita. Ajá. Nosotros, ¿cómo podemos saber, digamos, por ejemplo, el programa analítico, el contenido de una materia, digamos, puede ser que haya variado, pero lo que queremos saber de ahora, por ejemplo, yo quería saber, entré a la página de la universidad y no está las materias, pero no está el contenido, digamos, de la asignatura. Yo me puse a investigar y no hay nada, solamente está el perfil de- del profesional y está todo el listado de las materias, pero yo quería saber el contenido, o sea, qué era lo que tenía, qué temas daba esa asignatura y no la encontré. Ya. ¿Y no se acuerda cómo estaba compuesta esa materia? Sí, pero no es muy poco porque son casi en todos los 5 años son como 59 materias y acordarse el contenido de todo es muy complicado. No de todo, Entonces yo, no de todas las materias, solo les claro, pido de no, una. claro, claro, Inge, pero o sea, el contenido, o sea, de la materia, no me puedo acordar de todo, tal vez me acuerde uno o dos, pero Claro, pero yo miren, pienso que para hacer el análisis, miren acá, sí, pero no les estoy pidiendo el contenido, solo les estoy pidiendo el nombre de la materia, a qué área del conocimiento pertenecía, la carrera, facultad y la universidad. Usted está queriendo el contenido para hacer el análisis de cómo era esa materia. Si no se acuerdan de esa materia, entonces obviamente ustedes no van a querer animarse a dictar una materia de la cual no recuerdan. Traten de animarse a dictar o prepararse de una materia de la que sí recuerdan que han avanzado, de la que sí tengan material, porque como les digo, este trabajo que tenemos hoy es un simulacro del trabajo grande que van a tener que hacer al final del diplomado. Entonces, busquen o recuerden una materia de la cual sí se acuerdan que han avanzado. ¿Listo? Y de la que sí Ingeniero, obtengan. Ujú, ¿sí? sí, buenas noches. Ingeniero, pero es que es complicado ese tema del programa analítico, porque por ejemplo yo cuando he estudiado odontología en Tarija nunca nos han dado un programa en ninguna materia. No, el programa analítico se lo Jamás solicita, lo pueden solicitar en la UNADA. hemos No, nunca nos tenido lo dan. un cronograma de qué es lo que estamos avanzando. A ver, veamos, ¿listo? Veamos ahorita. A ver, vamos a Google. Claro, por ejemplo, a nosotros en las diferentes materias nos daban un texto o bien nos decían, había la copiadora y nos hacían copiar determinados temas que sinceramente imposible que nos acordemos a estas alturas de los años que hemos egresado, ya son más de 10 años los que hemos egresado y imposible, y eso era en todas las materias, solo un texto base
y después todo copias para algún tema que había que adjuntar. Ya. A ver, alguien en la materia. Estamos complicando un poco, ingeniero. Sí, Creo se están que complicando en vano. en realidad hay fotocopias, nos daban. Yo me acuerdo que sí, nos daban Ajá. A las ver, materias, ¿no? díganme una materia, por ejemplo, por favor. Macroeconomía. Sí, Ya, macroeconomía. Vamos a comenzar con macroeconomía. Miren, acá está un programa analítico de la Universidad Mayor de San Simón. Si queremos específicamente el de la Michel Saracho, podemos buscar. Si es que no hay, nos podemos basar por lo menos en Está este. correcto. Aquí está. Sí. Y les comento que en el sistema boliviano son compatibles las materias. Hay por lo menos un 80% de similitud porque hay convalidaciones. Entonces acá dice con qué área se está coordinando, cuántas clases teóricas tiene a la semana o cuántas horas teóricas tiene, 4, 2 horas prácticas a la semana, es de cuarto semestre. Entonces, no me ha tomado ni 3 segundos gracias a Google buscar. Si es que no encuentran específicamente de su universidad, les va a aparecer de otra. ¿Ya? Entonces, yo les recomiendo, no se compliquen, no se compliquen. Esto les va a dar por lo menos una referencia y van a, al ojear van a ver, ah, sí, sí, yo avancé esto, teorías de modelos de oferta agregada. Ah, me acuerdo, oferta y demanda, ¿no ves? Sí, modelos macroeconómicos, equilibrio general, inflación, políticas, los economistas deben saber. En microeconomía debe hablar acerca de la oferta y demanda, ley de mercado, ¿cierto? Entonces, no se compliquen, este es un trabajo Siempre hay de un 5 contenido páginas. mínimo también de la materia. Sí, entonces, ahí está. Y el que encuentren lo anexan. Para su trabajo final, sí o sí tienen que escoger una materia de la Michel Saracho para desarrollarlo o de la universidad en la que quieran ustedes dictar. Van y sacan un programa analítico, dicen, soy de posgrado y necesito este programa analítico para hacer mi trabajo final. Pero ahorita no les estoy pidiendo eso, ¿ya? Ahorita les estoy pidiendo que hagan una referencia. De esta parte van a sacar en qué área de conocimiento está, ¿ya? Entonces, vamos a ver. No se compliquen, les pido no se compliquen. Este trabajo es un trabajo sencillo. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen que sacar? El nombre de la materia, a qué área del conocimiento pertenece, la carrera, facultad, universidad. Para hacer el diagnóstico, no necesito ni siquiera que sepan cuál es el contenido de esa materia. Quiero que se acuerden cuáles eran las habilidades del docente. El docente era innovador, manejaba las TICs, era empático o nos sacaba de un carajazo, perdón por la expresión, nos sacaba de un carajazo de la clase a los que estábamos hablando, no nos permitía preguntar o les gustaba que preguntemos, nos hacía sentir bien. A media clase cuando veía que estábamos durmiendo nos hacía un chiste. Es decir, comparen con las habilidades que hemos visto. Ahí en el Jamboard hemos desarrollado habilidades de los docentes, entonces comparen con eso. Hay otro Jamboard de la educación moral en valores, comparen con eso. Cómo era la forma en la que el docente desarrollaba la clase. ¿Ya? Ética y liderazgo. Se promovía la ética y liderazgo en esa materia. El docente infundía eso, mostraba con su ejemplo, sí o no. Entonces, son aspectos que no son tan complicados. Sí necesita que ustedes hagan un repasito de lo que hemos visto en el módulo, ¿ya? No necesitan estudiar nuevamente esa materia para hacer este trabajo. Solo recordar cómo era el docente. Entonces, para hacer este trabajo, ¿qué hago? Me voy a mi Jamboard. En el Jamboard voy a buscar, a ver, ahí están las habilidades de los docentes. Ah, está la educación moral en valores. Eso me ayuda a refrescar un poquito. Por eso les he puesto los Jamboards en Moodle. ¿Ya? Después, los temas transversales que se identificaban. Se hablaba algo acerca del trabajo en equipo, de la equidad de género. Se hablaba algo en la materia del medio ambiente. Me acuerdo que el docente no nos daba fotocopias, nos daba en digital el archivo para no destruir árboles. Ah, entonces nos promovía cuidar el medio ambiente. O se enojaba el docente cuando veía los asientos desordenados o sucios.
Entonces, vean si se impartía de alguna manera esos temas transversales, si en clase el docente aplicaba técnicas para desarrollar trabajos grupales o no. En ese entonces tal vez les decía, hagan grupos de 5, lean esto, resuman, expongan, o hagan un trabajo práctico durante todo el semestre y van a presentarlo, van a simular un proyecto. Entonces, de esa manera es un diagnóstico. Los diagnósticos de un médico, cuando uno va a una consulta, ¿cuánto les demora en hacer? Unos 20 minutos a lo mucho, ¿no es cierto? No es un estudio a profundidad que necesita análisis, que necesite eh, equipos sofisticados. No, es un primer encuentro para tener una idea de qué tiene, ¿ya? De cómo está la situación. Por eso les digo que el trabajo en total no supere las 10 páginas. Puede ser la de introducción, la descripción del hecho educativo, una página. El análisis del diagnóstico, una página y media o dos. ¿Ya? Y luego la propuesta exactamente sobre los mismos aspectos. Yo vi que ese docente tenía empatía, sabía comunicarse perfectamente de manera oral y escrita, era un buen líder, eh, manejaba sus emociones, nos entendía. Entonces, yo quiero replicar eso, pero le faltó estas otras habilidades más. Entonces, ustedes proponen. ¿Qué otras cosas más? Mencionan. Si bien el docente manejaba estas habilidades, le hacían falta estas. Entonces, para mejorar en esta materia, yo pienso que se tiene que aplicar estas habilidades más, o el docente tiene que tener estas habilidades más. ¿Ya? La educación moral y en valores, se mencionaban pocos, ahora es importante, como hemos estudiado, aplicar más sobre la ética y liderazgo. Tienen que hacer énfasis en el en las características del docente y la autoridad moral que él tiene que tener para enseñar valores y ética, ¿no es cierto? Entonces tienen que mencionar. No es un trabajo a mucho detalle, es una propuesta cortita, pero que por lo menos ya les va a estar haciendo desempolvar un poco sus conocimientos o sus recuerdos, ni siquiera los conocimientos, los recuerdos de cómo era esa materia, ¿ya? ¿Qué temas transversales ustedes consideran que son importantes enseñar? No mencionen a todos, mencionen los que piensen que son más importantes o que en esa materia sí se podrían enseñar. No los 24, con que mencionen unos 3 o 6 y es un gran avance. ¿Ya? ¿Qué técnicas grupales les gustaría aplicar? ¿Listo? ¿Qué técnicas grupales les gustaría aplicar? Entonces, el trabajo no es tan complicado. Para la parte de la bibliografía, les he mandado un texto completito para que ya vayan trabajando en los formatos de hacer, de citar las fuentes en el transcurso de un trabajo y también para registrar luego la bibliografía consultada. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ya está más claro, ya está más claro que no es un trabajo muy grande, es un trabajo relativamente corto. Les he diseñado este trabajo para que lo terminen el sábado a mediodía, pero algunos trabajan entre semana y entiendo que necesiten más tiempo. Podría ser hasta el domingo a la medianoche. ¿Les parece? Sí, jefe, yo creo que estaría bien. Ya están más tranquilos, ya Está tienen bien, una idea Inge, más clara de está lo que bien para el tienen que hacer. domingo. Sí, Inge. No es tan Gracias por la profundo, ¿no es comprensión. cierto? No es tan profundo, es un primer acercamiento a lo que tienen que hacer. El trabajo final del diplomado sí es más profundo. ¿Ya? El que tenemos es más recordar cómo eran las habilidades del docente, cómo era el ambiente del aula, se fomentaban valores o era un profesor machista. Bueno, primero las señoritas aquí en la primera fila, además porque son las que más tardan, así que a ellas les voy a entregar el examen primero. Los jóvenes, como son más hábiles, como yo, entonces ellos van a recibir su examen al final, lo van a hacer más rápido y se van a ir primero. Entonces, el docente era machista o promovía la equidad de género. O no importa hombres y mujeres, por orden alfabético, los ordenaba para un examen, por ejemplo. Entonces ahí promovía la equidad de género. ¿Ya? Eh, la interculturalidad, si era paciente, no era paciente, todos esos aspectos mencionados. ¿Ya?
Entonces, ¿están más tranquilos? ¿Hay alguna otra duda? Pero si hay alguna otra duda, díganme por favor para que la vayamos aclarando. ¿Ya están más tranquilos, Isaías? Estaba más claro. Ya. ¿Alguien más tenía alguna duda? Creo. No se asusten. Este es el trabajo de un módulo, no es trabajo de todo el diplomado. Pero eso sí, vayan Ingeniero, avanzando. Sí, sí. mencionan de una universidad privada que no sea del internet, puede ser de cualquier universidad. Por ejemplo, yo salí de una privada y no sé si hay en el internet. Debe haber en el internet de su universidad. ¿Por qué no prueba ahorita y sale de la red? ¿Ya? Y si es que no Ya. encontrara, puede buscar de otra universidad. Le aseguro que el contenido es muy similar. Claro que en algunas universidades como en la UPB o en la UPSA, ahí la enseñanza es modular igual que en un diplomado. Entonces el contenido de algunas materias es distinto, pero el contenido base es similar. ¿Ya? Ay, Inge, hay de todas. Yo he Bueno, entrado a buscar, están todas las universidades. Y Ya. no, ahí está para leer, está para buscar. Está bien. ¿Alguna otra duda o consulta? ¿Quieren que les explique un poquito sobre las referencias bibliográficas, las citas bibliográficas? Sí, Inge, está bien, Ya. por favor. ¿No hay más dudas del contenido del trabajo? Máximo 10 páginas. No quiero que se martiricen mucho. Mínimo 5 porque tampoco quiero que no hagan nada, ¿no? Pero sí quiero que sean originales sus trabajos. Ya quiero que sus trabajos sean originales. No copien, no hagan copia y pega tampoco, ¿no? De todo y pongan todo llenito de citas bibliográficas y ustedes no aporten nada. Si copian algún texto de algún autor, es importante que ustedes lo interpreten, digan, si bien este autor menciona esta definición, este otro autor menciona esta otra, yo pienso que se puede unir las dos ideas en una sola. Entonces, ese aporte de ustedes, esa interpretación de ustedes es muy importante. O si dicen, este autor dijo esto, lo que está muy complicado, no sé si alguna vez han escuchado hablar a los cubanos o han leído a los cubanos, hablan en extraterrestre, hablan extremadamente adornado y complicado en lugar de decir cosas muy simples. Entonces, si hay algún texto que está complicadito, ustedes dicen, el autor dice la definición está y, y se interpreta para este trabajo esto, algo que ustedes entiendan. En los trabajos traten de no hablar en primera persona, no decir, yo entiendo que esto es así. Este trabajo lo hemos hecho orientado a ¿ya? No hablen así en primera, ni en segunda, ni en tercera persona. Hablen en impersonal, en tercera persona. Este trabajo considera esta definición, la cual aquí hay un horror ortográfico, la cual se considera de esta manera. Hablar en tercera persona, en tiempo presente, de manera impersonal. ¿Ya? Ya. Miguel, la va a subir la grabación, ¿no ves? Al final, Sí, la voy a volver a que yo he subir. entrado un poquito tarde, la primera parte no he podido escuchar, o sea, no podía ingresar primero y Ujú. no he podido escuchar la primera parte de todo lo que he explicado. Sí, la voy a Entonces, así subir para repasar un poco. a la sección del trabajo final. Entonces ahí les he explicado acerca del formato, el contenido del trabajo. Entonces hacen una pequeña referencia a nivel mundial, internacional, regional, nacional, de cómo está la educación superior. Eh, Pueden buscar información de la UNESCO. Van a ver que hay información muy especializada en Google. Pueden buscar sin necesidad de entrar a las aplicaciones de Google, sin entrar a Drive. Ustedes simplemente entran a Google, buscan estado de la educación superior a nivel mundial y les va a salir. A nivel regional, a nivel Bolivia o a nivel Tarija. ¿Ya? Después, cortito, ustedes escriben el nombre de la materia, en qué área del conocimiento, cuándo la estudiaron, si se acuerdan de quién era su docente, lo mencionan si es que es para bien. ¿Ya? Después el Lo diagnóstico, difícil, ¿sí? lo difícil va a estar poner cortito la sacada de cuero a los docentes.
que Ya, no más teníamos, de porque 2 las o 3 materias eran páginas. lindas y Ya. sí. Sí, pues ahora que ustedes saben cómo Inge, tiene que ser un docente, ya saben cómo sacarle el cuero al docente, ¿no? Sí, Hice una consulta. El tema de Drive solamente sirve para, o sea, le iba a decir que nosotros hacemos ahí para las referencias y después lo pegamos un documento normal. ¿Se puede trabajar, digamos, directamente en Drive o es que nosotros, si yo quiero hacerlo en Word, copio lo que ya hice en Drive, así puede más o menos? hacerlo, puede hacerlo. Mire que yo no uso Drive porque Drive le saca solamente el HTTP o www y nada más, pero no me dice quién es el autor, cuándo le fue el año, cuál fue el editorial, cuál, no, no dice nada, ¿no ve? Ah, ya, Entonces, sí. ahorita les voy a mostrar el otro documento. Espérenme, por favor, lo voy a abrir. Un segundito. Incluso en el Drive se puede trabajar, solo que se desconfigura al descargarlo y abrirlo con Word. Sí, sí. Sí, sí se desconfigura porque eso me pasó a mí igual, por eso tenía la duda, porque para las referencias decía, como yo vi que lo hacen más fácil ahí para las referencias bibliográficas, Lo hacen más pero también fácil. se las puede hacer desde Word. Sí, ¿No? pero les comento que si bien lo hace más fácil, las hace incompletas. Yo cuando reviso los trabajos de final de diplomado, observo que están incompletas las referencias, las citas y las referencias bibliográficas. Entonces, la norma que ha sido adoptada por posgrado a cargo del doctor René Arenas, él ha hecho una homologación de las normas Harvard de ISO 690-2 para los trabajos de posgrado. Esta es la norma que van a utilizar ustedes para redactar el trabajo final del diplomado. Entonces, yo he usado los mismos formatos. Aquí está una explicación. Y vamos a ir viendo las citas, las referencias de citas bibliográficas, cómo las tienen que realizar. Les decía, cuando ustedes sacan una información de otro texto, tienen que citarla. Tienen que decir de qué autor la han extraído. Pueden hacerlo de distintas formas. Citas en el texto. Este texto, este texto, todito este texto, se lo han copiado de otro texto y lo han pegado acá. Y aquí entre paréntesis dice quién fue el autor, la biblioteca de la Universidad de Alicante y el año de su publicación, 2017. Citas de un autor pueden ser de esta manera. Si es un solo autor, pueden ser de estas formas. De acuerdo a Ramírez, coma, el 2018. Esta coma no va. Antes de los paréntesis no hay comas, ¿no? Obviamente. Antes de paréntesis no hay comas. De acuerdo a Ramírez, el 2018, coma, menciona que previo el proceso, entonces está reordenando, está parafraseando el texto de ese autor. ¿Ya? Esta otra. Copió todo tal como estaba y al final dice quién fue el autor, su apellido y el año de la publicación. O lo adorna y lo hace como un cuento. En el año 2017, coma, Carvajal, coma, indica que, y ahí todo lo que ese otro autor escribió en su libro. ¿Ya? Entonces, son varias formas. No repitan todos los textos con el mismo formato, varíen un poco. De acuerdo a Ramírez, en el año 2018, menciona todo lo que han copiado de ese texto, de ese autor. El paradigma de la sostenibilidad y quién lo escribió, Al. U otra forma, en el año 2017, Carvajal indica que y todo lo que sacaron de Carvajal. ¿Ya? Eso es cuando están escribiendo su texto. Cuando son dos autores, se coloca de esta manera. Con respecto al conocimiento, están hablando de un concepto. Ustedes dicen, hacen una introducción. De esta definición del concepto de universidad, conocimiento e innovación, hay dos autores, Castro y sus apellidos, coma, el año de la publicación. ¿Ya? Cuando son tres autores, se coloca. De la misma forma que habíamos visto, de un solo autor, puede ser. De acuerdo a Ramírez y Roots, el año. O copian todo. Ramírez y Roots, coma, el año.
O puede ser el año 2017, Ramírez y Roots y todo lo que escribe. Si son 3 autores, lo mismo. De acuerdo a Ramírez, Roots y González, pues, o copian todo el texto y aquí Ramírez, Roots y González, 2017, dicen todo. O el año 2017, González, Ramírez y Roots indican que y copian todo. Ya cuando son 1, 2 o 3 autores. Cuando son más de 3 autores, simplemente se pone el primer autor y et al, que significa y otro. ¿Ya? Entonces, Ortiz et al. Ortiz y otros, el año 2017, redactaron todo esto. O el año 2017, Ortiz et al, cuando son más de 3 autores. Ya es mucho, ¿no? Muchos autores. Entonces, podemos escribir de 1, de 2 o de 3, los apellidos de los 3 autores. Y si son 4 o 5, 6, 7, 10 autores, solo el primer apellido, que debe ser el más importante, y por eso peleo para que aparezca su nombre primerito como autor del libro. Entonces, Ortiz y otros. Ortiz y los demás, del año 2017. Hace un momento, cuando buscamos la bibliografía o información de Internet, no había el autor, una persona, había un autor corporativo, es decir, una página web o una organización, como hace un momento vimos la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, ¿no? Entonces, es un autor corporativo. Se lo menciona como autor. En lugar de apellido, se lo menciona como autor. ¿Ya? Como si fuera el apellido y luego el año. Y hemos visto, podemos decir, el año 2012 la OEI, o si es la primera vez que le están mencionando, tienen que desarrollar todo, y luego recién dicen, entre paréntesis, OEI. ¿Ya? Entonces, las 3 formas de mencionar a un autor como persona, igualito lo podemos usar para un autor corporativo, si es que no sabemos quién fue, si fue el FMI, si fue la ONU, si fue la UNESCO, esos son autores corporativos. Si fue la UAJMS, si fue posgrado de la UAJMS. Entonces, el texto que hemos visto en el módulo, por ejemplo, el autor es autor corporativo. Es UAJMS, posgrado de la UAJMS. ¿Ya? Las formas de realizar las citas. ¿Listo? Cuando la cita es textual o directa, es decir, es un copia y pega del otro autor. Entonces, cuando la extensión de ese copia-pega que hemos hecho es menos de 4 líneas, entonces puede ir en un solo párrafo y ponemos al final, entre paréntesis, el autor y el año. ¿Listo? También podemos colocar el autor, su apellido, el año, y luego decir que, y luego todo lo que nos ha dicho, pero con comillas. ¿Ya? Entre comillas. Miren, aquí está. Hemos copiado todo esto de ese otro autor, son menos de 4 líneas, y las hemos puesto exactamente. ¿Listo? ¿Estará bien esa cita? Ahí está. Carvajal, 2017, sostiene que, y todo esto es lo que él definió. ¿Ya? Esta otra forma de citar, una cita indirecta. Aquí es en la que se reproduce la idea del autor, pero no exactamente como la escribió, sino que nosotros lo leímos y lo estamos expresando con nuestras propias palabras. Entonces, al final colocamos el autor y el año dentro del paréntesis. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, esta interpretación ha interpretado, es decir, lo que decía ese autor lo ha interpretado con sus palabras y puso el autor y el año. ¿Ya? Las citas parafraseadas es cuando se cambian algunas palabras. Se mantiene la idea, pero se tiene que mencionar el autor y el año. ¿Ya? La paráfrasis es volver a reexpresar con nuestras propias ideas lo que ha querido decir otro autor. ¿Listo? Entonces, la forma de expresarla es igual lo que está escrito, luego el autor
y el año entre paréntesis. Para parafrasear la cita de un autor, por ejemplo, Ramírez 2018 indica que, y ahí estamos expresando lo que dijo ese autor. Es decir, no con las mismas palabras, sino con nuestras propias palabras, nuestra interpretación de lo que dijo ese autor. De dos o más autores, al final lo podemos colocar así o de esta manera. ¿Ya? Cita de una cita o cita secundaria. A veces podemos tener algo así. Miren, que Vygotsky murió en los años de 1940 del siglo pasado, pero no podemos encontrar un libro de ahora del 2021 y decir Vygotsky 2021, porque obviamente él se murió hace 80 años aproximadamente. Entonces decimos, al respecto, Vygotsky, entre paréntesis, 1942, cerramos paréntesis, coma, citado por Gamboa y Arenas, coma, entre paréntesis del 2014, ya. O Vygotsky, 1942, coma, citado por UAJMS 2018, por ejemplo, o 2015. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos interpretando lo que dice nuestro texto del módulo 1, por ejemplo. ¿Listo? El módulo 1 puede ser un colectivo de autores, o si no dice quiénes son los autores, decir el autor institucional, la Universidad Juan Isel Saracho. ¿Ya? Eso para que no piensen que Vygotsky sería vivo el 2021 y nos seguía hablando, o vivo el 2015 y nos seguía enseñando. ¿Listo? Entonces, las formas de citar es toda idea que no es nuestra y que la queremos poner en nuestro trabajo, ya sea como texto exacto, entre comillas, o parafraseando esa idea, entonces tienen que ser citados. Y todas esas citas, luego, todas esas citas tienen que aparecer en la bibliografía, es decir, en las referencias bibliográficas. Puede ser de documentos impresos, de libros, y aquí está. De libros, miren. De todo lo que es impreso pueden ser libros o revistas. Libro con un autor, se coloca en la bibliografía el apellido, coma, sus iniciales de los nombres, entre paréntesis el año, punto. El título hasta acá, y luego la editorial y el país. De tres autores, el apellido del primero, coma, las iniciales del primero. Una coma para separar. Apellido del segundo autor, coma, las iniciales del segundo autor y el apellido del tercer autor, su inicial del nombre, entre paréntesis el año. El título de ese libro, la editorial y luego el lugar de publicación. Esto es cuando nosotros tenemos acceso a los libros impresos. Cuando el autor es institucional, por ejemplo, el CV, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, ahí completito y entre paréntesis su sigla, punto. Entre paréntesis el año, luego el título del documento y luego, perdón, hasta acá. Hasta acá es el título del documento, miren, está con cursiva, inclinado. Y después la editorial, como lo edita y lo publica el mismo CV, esa es la editorial, punto, y el lugar donde se publicó. Así se registra la bibliografía de libros impresos. Puede ser una partecita de un libro. Entonces, el autor, coma, su sigla, su inicial del nombre, el año entre paréntesis, el título del libro, después, aquí está M. Felipe Yodún, José Editoriales, Delirium, un gigante de la geriatría. Es decir, esta persona y este libro que aparece en este otro libro es una cita de cita. ¿Bien? Y en esta página. Luego ha sido publicado por la Universidad de Caldas, Colombia. Se puede referenciar revistas, como hemos visto hace un momento, la de la OEI,
el autor, porque es un autor, tiene 20 autores que han escrito un artículo científico, por ejemplo. Entonces el autor o autores ya hemos visto cómo se registran, su apellido, como el año entre paréntesis, el título del artículo, el nombre de la revista en cursiva inclinada, el volumen de la revista, el número de páginas, dónde comienza y dónde termina el artículo. Por ejemplo, miren, el apellido del autor, la inicial de su nombre, el año entre paréntesis, el título del artículo y la revista científica, odontología actual, coma, el número 3, a ver, ¿qué era el 3? El 3, el número de, el 3, las páginas va desde la 27 hasta la 34 del artículo de este autor que tiene este título. ¿Ya? Con dos autores igual. El apellido y la inicial del nombre de uno y el apellido inicial del nombre del otro autor, el año entre paréntesis, el título del artículo, el nombre de la revista científica, el número de volumen, el volumen aquí está, luego el número de revista, el número 13 y las páginas. De la 13 a la 19, en esas 6 páginas está el artículo científico. Vean que los artículos científicos son cortitos, pero tienen información bien resumida. Por eso es importante la capacidad de síntesis, de no hacer trabajos ampulosos, sino hacer trabajos concretos. Revista con 3 autores, igual. Referencia de tesis, vamos directo al ejemplo. El apellido del autor, su inicial, el año, el título de la tesis. Aclarar que se trata de una tesis de pregrado, tesis de maestría, tesis de doctorado, de qué universidad, perteneciente a la dirección de posgrado y el lugar de publicación, Tarija, Bolivia. Dirección de posgrado y la universidad va como editorial. Después podemos citar artículos de periódicos, artículos de un informe de una institución, leyes. Ahí, por ejemplo, el autor de todas las leyes de Bolivia no es Morales Aima o García Linera que las promulgan. El autor es quien delibera, en teoría, la Asamblea Plurinacional de Bolivia. ¿En qué año? El nombre de la ley. ¿Ya? El nombre de la ley. Hasta ahí. La editorial. Quien edita y publica todas las leyes en Bolivia es la Gaceta Oficial de Bolivia y el lugar de publicación Bolivia. Entonces, de esa manera se registran todos los documentos impresos. Si alguien tiene todavía como reliquia los apuntes de su material, los puede citar. El apellido o autor, el apellido, la inicial del autor, el año de publicación, entre paréntesis, el título completo, el nombre de la asignatura, la facultad, carrera, si es que es un texto que les han dado. Si son apuntes de su materia, igual, ¿cierto? El nombre, el apellido de ustedes, la materia, la materia de la cual han tomado los apuntes, la facultad y demás. Si es que han conversado con alguna persona y quieren citarla, colocan en conversación con esta persona o conversación directa. Todo puede ser citado. Si no es una idea de ustedes y es algo que les ha gustado, lo pueden citar. Ahora, cuando los documentos son digitales, lo que encontramos en PDFs en Internet o libros electrónicos, se coloca el autor del libro, las iniciales, el año de publicación, entre paréntesis, el título, la edición, el nombre de la institución que patrocina, dónde está disponible ese www o http, todo completo, y la fecha de última consulta. ¿Ya? De un autor, por ejemplo, Gómez S., el año, el título del documento, dicen en línea, Red Tercer Milenio, disponible en, ¿dónde? Este Red Tercer Milenio debe ser el sitio web donde estaba alojado este artículo. ¿Ya? Entonces, disponible donde, aliad.org en México, toda esa dirección, la fecha de consulta, la fecha que ustedes han ingresado y sacado esa información. Entonces, siempre que saquen información, también copien esto, esta dirección completa. También copien los datos del autor. ¿Ya? Eso es importante que ustedes sean disciplinados
Y cuando estén sacando información, registren todo esto. Pueden ir copiándose esa información en documentos de Word para saber de dónde están sacando. Y si copian y pegan en su documento, ese ratito citan al autor para que no se confundan y sepan exactamente de quién están sacando. ¿Ya? Eso. De dos autores de manera similar. Autor institucional, igual. ¿Ya? Entonces, depende de qué documento les tocó, vean cómo se puede registrar todos los artículos, todos los documentos, sean impresos, sean digitales. Cómo registrar las tablas y figuras. Tabla 1, punto, no se pone tabla número 1, no. Tabla 1, punto, el título, ahí arriba. Para figuras, ¿cómo las van a citar? Figura 1, punto, y ahí está el título. ¿Ya? Pueden poner elaboración propia para si es que a alguien no les va a creer. Y aquí están ejemplos de bibliografía. Y en este mismo documento están los ejemplos de cómo realizar las citas. ¿No? Miren. Está permitido que tomen información de otros autores, pero tienen que mencionar de quién lo están tomando y sobre todo complementar y hacer interpretaciones y mejorar. ¿Ya? Espero que les sirva. Obviamente no van a aplicar todo, no van a aplicar de un autor, dos autores, tres autores, cita de internet y todo. Encontrarán ustedes unas 3 o 5 fuentes, entonces esas tengan el cuidado de ver a qué categoría pertenece y luego registrarla lo más completa que pueda. ¿Ya? Generalmente siempre es apellido del autor, coma, la inicial de su nombre, entre paréntesis el año, luego el título y luego decir de dónde lo han sacado, de dónde se lo puede obtener. La editorial o la dirección de internet y cuándo fue consultada, si es que sacaron de internet. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta de esta parte? ¿Alguna duda o consulta? ¿No hay dudas? Está claro, Inge. Ya. Con esto ya podemos empezar. Empiecen entonces ahora, no tengan miedo. Lo que no tienen que tener es miedo y tampoco tener flojerita. Ya lo más difícil siempre es iniciar. Una vez que inicien van a ver que les va a ir bien. Un segundo consejo, cuando terminen su trabajo, léanlo. Lean su trabajo y hagan correr la revisión de ortografía. ¿Ya? En el trabajo. Cuando terminen, vienen acá en Word, ponen revisar ortografía. Entonces, todo su documento, miren, ya terminó de revisar, quiere continuar y está continuando. Ah, aquí me dice el por qué. Me dice que lo ponga junto. No voy a poner junto. Voy a ponerle más bien símbolo de interrogación. ¿Por qué de su sugerencia? Ah, ya. Entonces, reanudo y ya no me va a decir más. Noviembre. En castellano, los días de la semana y los meses no van con mayúsculas. Entonces, corrijo. Reanudo. ¿Y qué más me dice? Elementos que conforman el trabajo final. Me pide que sea con minúscula porque no hay un punto luego de luego de acá. Para los títulos generalmente se toman así. Yo lo copié del formato de trabajo final del diplomado, por eso no le puse puntito. Pero yo les recomiendo siempre poner punto después de la numeración de subtítulos porque es mejor. ¿Ya? Eso me está sugiriendo, para que no nos sugiera ahí luego que le quitemos la mayúscula. Entonces, termino de revisar. Sugerencia. Me dicen, el símbolo de interrogación ya lleva punto, no vuelvo a poner punto. Listo, corregir a la sugerencia. Termino la revisión. Entonces, puede que les tome unos 10 o 15 minutos, pero revisen a ver si está bien. Ya, ¿no? ¿Listo? Te corrige en tu trabajo automáticamente el computador, ¿no? ¿Vos eso? Corrige automáticamente. ¿Ven? ¿Alguna duda o consulta? Pero aunque corrija automáticamente Pedro y a todos los demás, aunque corrija automáticamente, siempre yo les recomiendo
hagan correr la revisión ortográfica. Porque Yo incluso tampoco nos sugiere tengo algunos otro párrafos que para hacer. estén mal, no estén claros, o la sintaxis o la redacción no esté bien. Incluso eso nos ayuda a corregir y mejorar. Yo aprendí mucho, les comento, de ortografía, de sintaxis, de reglas gramaticales al hacer mi tesis. Ahí al corregir la ortografía de la tesis de licenciatura, constantemente Mm, veía y ya me aprendía. Ah, después de la demás siempre va la coma y cosas así que no las aprendí en el colegio porque viajé mucho y En mi no. equipo automáticamente está en línea, lo corrige. ¿Ves? Perfecto. Mm, ¿Alguna ya otra estoy. duda o consulta? Espero que con esto ya lo puedan hacer bien. No tengan miedo, no tengan flojera, pero les voy a Sí, ampliar el plazo hasta nota. el domingo a la medianoche. Acá su nota ya está escribir. Domingo a la medianoche o lo que equivale al lunes a las 6 de la mañana. ¿Listo? ¿Está bien? Al- Perdón, hijo, en la búsqueda de la materia dijo que pone programa analítico de tal materia. ya, vamos. Acá. En la descripción del hecho educativo, lo que me interesa es esto de acá. El nombre de la materia, em, el área del conocimiento, la carrera, facultad, universidad. Si pueden encontrar ya el programa analítico de esa materia, mejor y lo ponen en los anexos. Después de la bibliografía ya puede ser página 11 o 12, ya no cuenta como página los anexos. El trabajo se cuenta hasta la bibliografía. ¿Ya? Pueden colocarlo en anexo. Si es difícil y no lo encuentran, no lo ponen. Pero les va a servir un poco para ubicar la materia. Incluso pueden decir cuántas horas a la semana tienen, si son teóricas, son prácticas. Eh, esos detalles pueden explicar un poquito. ¿Ya? En esta descripción del hecho educativo, una página. El análisis de diagnóstico, unas 2, 3, a lo mucho 4 páginas. Y la propuesta igual, unas 3 o 4 páginas. La bibliografía va en una página, así que no supere 10 páginas. ¿Ya? Son percepciones de lo que ustedes recuerden en el diagnóstico y en la propuesta sobre los mismos aspectos. ¿Qué habilidades consideran ahora que son importantes? ¿Por qué? Para realizar una formación integral, para poder educar con valores, para enseñarles liderazgo con el ejemplo a los estudiantes, para promover el aprendizaje de temas transversales, qué técnicas grupales se van a utilizar para eso. ¿Listo? Enfocado sobre todo a la formación integral. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta o duda? ¿Alguna duda? Está bien claro, Lice, muchas gracias. Ya, eso está bien. Si hubiera alguna duda más, estoy atento acá. El trabajo de Jamboard, creo que algunos no lo completaron. Ese era solo para que lo concluyan y lo dejemos ahí. Yo lo voy a descargar y lo voy a cargar en Moodle para que lo tengan a disposición, para que vean un poquito las técnicas grupales. Pero conmigo hemos hecho un análisis de muchas otras técnicas, ¿no es cierto? Y cómo nos ayudan a distintas etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje, al igual que las competencias transversales que habíamos visto, ¿no es cierto? Si no hay más dudas, aquí terminaríamos. Les prometí que era de 7 a 8, pero comenzamos 7:25 por mi problemita de Zoom para arrancar. Aquí terminaríamos. Si es que tuvieran alguna otra duda o consulta, estoy atento. Los que han faltado algunas clases, escríbanme al grupo de WhatsApp para que les asigne cómo tienen que recuperar esas clases. ¿Ya? Tienen que hacer un trabajito, algo para completar la actividad presencial que hemos realizado en esa clase. ¿Ya? Los que han faltado algunas clases me van a escribir indicando a qué sesión se faltaron para que yo les asigne
una actividad para que se cumpla el aprendizaje de esa clase. ¿Ya? Hola, doctorita Mirta. ¿Alguna otra duda o consulta? Si no hay más dudas o consultas, ahí terminamos. Voy a estar atento también al grupo de WhatsApp. Bueno, Inge, gracias, quedó todo claro. Ya, perfecto. Entonces vayan Listo, avanzando. Inge, gracias, muy amable, gracias. Espero que les Gracias, vaya Inge. bien. Espero que les vaya muy bien. Gracias, ¿Listo? Inge. Con gusto. Buenas noches, Con ingeniero, gusto. muchas gracias. Buenas noches, Todo José. está claro. Buenas Perfecto. noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, Inge. Buenas Buenas noches, noches a ingeniero. todos. Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches. Que Gracias. estén muy bien. ¿Listo? Que estén muy bien. Agradecido por las clases. Estamos aprendiendo bastante de este modo. Igual, me ha gustado participar con ustedes. Mucho gusto. Aquí he estado tal vez no nos veamos nuevamente, ¿no? Me voy a despedir entonces hoy. He tenido el placer de participar en estos módulos con personas que conozco. Nila estaba en una versión anterior del diplomado. José es el esposo de una colega de la universidad. Alberto es hermano de otro colega de la universidad. Midori es la esposa de un amigo de fuera de la universidad. Entonces, yo les dije, conozco a muchas personas, sin embargo, he tratado de ser siempre imparcial con todos, a todos me he referido con un poco de lejanía, porque no se tiene que hacer favoritismos ni predilecciones. Obviamente con Alberto era imposible no hacer esas interacciones por su carácter tan alegre que tiene, pero a todos les agradezco Exactamente. por haberme Pero permitido estar carácter. con ustedes. Muy interactivos, Alberto, ¿no? Muy carismático. Esa chispa traten de desarrollarla también todos los demás, mantengan sus ganas de seguir aprendiendo, de seguir estudiando. Sepan que el secreto para el éxito consta de dos partes, no tener miedo y no tener flojera. Comiencen a trabajar, den el primer paso y van a ver que el trabajo siempre va a salir adelante. ¿Listo? Me olvido también de Alfredo, es un colega de trabajo de la universidad, siempre nos vemos. Ronald, nos hemos visto en pregrado en la misma universidad. Entonces, a muchas personas de acá las conozco y les deseo mucho éxito en su formación como docentes y para que algún día nos sigamos viendo en la universidad. ¿No es cierto? Eso sería todo entonces. Que estén muy bien. Les deseo mucho éxito. Un gusto haber estado con ustedes este modo. Muchas gracias, Inge, hasta luego. Estén muy bien. Un gusto haberlo Gracias, conocido. Inge. Gracias. Hasta luego. Que Gracias, estén muy bien. Buenas Un noches. gusto, Inge. Buenas noches. Sí, un Buenas gusto. noches. Buenas noches a todos. Debe ser nomás que se vaya, no me sé su apellido. Él ya subió. Hasta luego.